¿Qué tal? Estamos con Raúl Tola en Encuentros Muleros. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por este tiempo. Raúl, están todavía desplegándose las violencias y las manifestaciones, pero en paralelo se están conformando de una u otra manera las narrativas sobre el proceso en el que estamos, la base desde la que se construirán también las diferentes memorias que van a haber sobre este ciclo. ¿Cómo ves la posición de los medios de comunicación o las posiciones que están adoptando los medios respecto a este proceso? Pues es una pregunta compleja, pero de saque quiero decir que incluye la respuesta a tu pregunta, porque a mí me parece de arranque un problema que los medios de comunicación estén tomando partido, estén tomando posición dentro de la situación que está atravesando nuestro país. Por supuesto, los medios de comunicación tienen líneas editoriales. Se comprende que tengan preferencias, que sean más liberales, más de derecha, menos de derecha, más de izquierda, menos de izquierda. Así son las cosas. Los medios de comunicación, por definición, tienen posiciones editoriales, pero eso debería estar restringido a las páginas editoriales, no al contenido informativo. La única postura, digamos, el único bando que debería tomar el periodismo cuando está informando es la información. Y la información es un hecho objetivo que se presenta cotidianamente y que uno puede comprobar. Está más allá de la opinión. Y a partir de eso tengo que decir que es bastante lamentable el desempeño que vienen cumpliendo algunos medios de comunicación que han tomado bando, que han tomado partido y que como han tomado bando o han tomado partido, han subordinado su información a su postura política. Eso es, entre otras cosas, peligroso porque contribuye a generar narrativas y contribuye, creo yo, a la polarización que está atravesando nuestra sociedad. Pero bueno, creo que es también peligroso para los propios medios, porque no es solo una cuestión idealista lo que te estoy planteando, no es solo una cuestión principista, no es solo una cuestión de principios, es una cuestión de modelo de negocio también. El principal capital que tiene un medio de comunicación es su credibilidad. A menos credibilidad, menos rentable es el medio. Incluso los medios que tienen años, que tienen siglos y que tienen una importante cartera de clientes, se ven perjudicados cuando tienen desempeños abiertamente tendenciosos dentro de coyunturas tan complejas como las que atraviesa nuestro país. ¿Ves alguna ligazón entre el modo en que están ocurriendo estas tomas de postura y el modo en que se manejaron los medios con ocasión a las últimas elecciones generales? Bueno, es directa, ¿no? No solamente con las últimas elecciones, hay una constante en los últimos años. Yo renuncié a América Televisión en el año 2011, luego de una campaña muy dura en la que, y esto es público, el directorio le pidió a la gerenta de noticias que eliminara a Ollanta Humala de la pantalla y básicamente presentara a Keiko Fujimori. Estamos hablando de hace 11 años, 12 años, en los que estas prácticas lo único que han conseguido es profundizarse. Cada vez la apuesta por uno de los candidatos y el rechazo por el otro candidato se ha vuelto más contundente, explícita, abierta, ¿no? Y tengo que añadir algo a la respuesta anterior. Este tipo de comportamiento de los medios no solo los perjudica en términos de credibilidad, no solo los perjudica en términos de facturación, porque perjudica su negocio, sino que además siempre, esa es una constante desde el año 2011, ha obtenido lo contrario a lo que querían los medios de comunicación. Porque las campañas son tan evidentes, la gente se da cuenta de cómo se tratan de manejar las cosas. Y los medios han perdido, pues, ese, digamos, predicamento que tenían hace décadas en la opinión pública. Y la opinión pública responde más allá de los lineamientos que siguen estos medios. Entonces, yo no sé por qué no se ha aprendido del error. 11 años de la campaña Humala-Fujimori y se sigue insistiendo en lo mismo, con los mismos resultados. Solo un tonto pretende que, reproduciendo las mismas conductas, los resultados cambien. Abramos un poco más la escena. Hace 20 años, la prensa escrita, la televisión de señal abierta, controlaba el ambiente de los medios de comunicación. ¿Encuentras fuera de ese espacio tradicional nuevos agentes que estén cobrando audiencia? Sí, por supuesto. El comportamiento de los medios tradicionales y, digamos, la crisis ha sido un combustible importante para medios alternativos. Cuando digo medios alternativos, no me refiero a los medios a los que Pedro Castillo y su entorno llamaban alternativos. Me refiero básicamente a medios que han surgido en el entorno digital,
¿verdad? Medios como, qué sé yo, La Encerrona, por ejemplo, de Marcos Cifuentes, que me parece una aventura empresarial, periodística, sorprendente, muy exitosa, además, que además ha seguido un modelo de negocio que probablemente sea el que funciona, es decir, comenzar pequeño e ir creciendo. Digamos, el tipo de programa que es La Encerrona le otorga a Cifuentes una independencia que un periodista de un medio de comunicación grande no puede tener, a menos que, por supuesto, el medio de comunicación, y hemos visto que no está ocurriendo así, responda a las pautas de la profesión, a las pautas mínimas de comportamiento y profesional, digamos, del periodismo. Pero el caso de La Encerrona es uno. Y como La Encerrona, creo que hay otros medios que han encontrado en el entorno digital un espacio para expresarse, para transmitir información que está siendo silenciada o, digamos, abiertamente manipulada por los medios de comunicación tradicionales. Eso los ha beneficiado y yo creo que ha beneficiado al público también, porque son medios que tienen audiencias mucho mayores a las que tenían antes de que comenzara toda esta crisis. Ahora, es verdad, por supuesto, es una ventaja que existan los medios de comunicación alternativos ahora, ¿no? Es decir, antes era mucho más fácil, para Fujimori fue mucho más fácil censurar, porque censuraba la prensa, compraba los canales de televisión y tenía un control más o menos extenso de la opinión pública. Ahora es inmanejable, es muy difícil tener un control similar de la opinión pública porque estos medios surgen de manera espontánea, de manera independiente, no dependen de intereses comerciales, empresariales grandes. Y yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos en la actualidad, ¿no? Ahora, la difusión o la opción o la apuesta por medios digitales supone resolver o asumir el problema de conectividad que tiene el país. ¿Cuánto limita el nivel de ampliación de las señales digitales, de las repeticiones de señales digitales, la posibilidad de apostar por este espacio? No, por supuesto. Y ahí tenemos un problema adicional, que es que el espacio que ocupan los medios de comunicación digitales en muchos lugares del país está ocupado por, a los que no llega Internet, está ocupado por las radios locales. Y hemos visto que las radios locales también son enormes mecanismos de manipulación, no como los medios de comunicación grandes, que tienen una línea más bien conservadora, de apoyo en estos momentos a la policía, qué sé yo, sino una línea muy radical de izquierdas que lo que plantea es la liberación de Castillo, que, digamos, manipula la información a favor de la protesta, incluso cuando esta es violenta, ¿no? Así que ahí hay efectivamente la falta, digamos, de conectividad al 100% de nuestro país es un problema para que esos medios tengan mayor penetración y es, digamos, una de las razones por las que hay mucha malinformación y esa malinformación es uno de los combustibles de las protestas, ¿no? Introduzcamos ahora una suerte de quiebre dentro de la línea horizontal, ¿verdad? Están los medios, pero cuando hablamos de medios tradicionales, estamos reparando en la imposición de líneas editoriales a nivel informativo. Al otro extremo de los propietarios o los inversionistas o los grandes inversionistas en medios están los reporteros. ¿Sientes que a nivel de registro de imágenes, a nivel de seguimiento de eventos, hay tendencias, hay también un contagio entre los reporteros de estas tomas de postura que registras, están produciéndose a nivel de propietarios, directorios y principales gerentes? Pero eso lo hemos visto abiertamente. Hay información que ha salido de cómo se cubría la campaña en América Televisión y Canal N, por ejemplo, en la última campaña. Hemos visto correos electrónicos publicados este domingo del gerente de prensa de América Televisión diciendo que había que tomar partido y que no había que criticar a la policía. O sea, eso es una orden que te da tu jefe. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes que hacer, digamos, si tu jefe te da una orden? ¿Te rebelas o acatas? Pero yo comprendo perfectamente que no todo el mundo se rebele porque hay que pagar sueldos, hay que pagar el colegio de los chicos. O sea, yo comprendo que lo ideal sería digamos, tener una respuesta ética y decir que no y renunciar si hace falta, pero comprendo también que la gente tiene que vivir de algo y ese es su centro de labores y su centro de ingresos. Por eso hay que distinguir el comportamiento de los propietarios y de los directivos del comportamiento del personal de calle, de los choferes, técnicos, reporteros, camarógrafos, microonderos. Ellos están haciendo su trabajo hasta donde lo pueden hacer bien, porque, digamos,
si empiezan a cubrir, también se ha visto en esta coyuntura, si empiezan a cubrir un evento y empieza a registrarse un comportamiento violento de la policía, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta coyuntura? Se corta la transmisión. Entonces, a mí me parece que es verdad que la generalización por eso mismo es injusta, porque habría que concentrarse en las personas que cortan el jamón, que toman las decisiones, que realmente establecen una línea editorial, no en las personas que están cumpliendo su trabajo y lo están ejecutando. Reporteros en la calle y percepción por los agentes de violencia. Ha habido imágenes que han registrado ataques directos de efectivos de la policía a reporteros. Sí. Y hay imágenes que registran además ataques directos de manifestantes a reporteros. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo se produce esta doble intolerancia a la posición del reportero como ser que registra lo que ocurre? Bueno, es una pregunta muy compleja porque por una parte la respuesta podría estar justamente en la animadversión que van generando los medios de comunicación por estas posiciones tan poco sostenibles que están asumiendo desde el 2011, digamos, ¿no? Es decir, hay un rechazo, por ejemplo, de los manifestantes a los grandes medios de comunicación y quienes pagan el pato son los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, a los que les llueven los palazos, ¿verdad? De parte de los manifestantes. Ahora, también existe y esto es algo natural, el temor a que se transmita lo que está ocurriendo, a que se transmita la realidad. Los policías no quieren que se transmitan las imágenes de un policía matando con una bomba lacrimógena a uno de los manifestantes. ¿Cómo tratan de evitar eso? Reprimiendo también a los periodistas. Los manifestantes no quieren que se transmitan las imágenes de las líneas de avanzada violentas que agarran a palazos a los policías, que los provocan, que sacan adoquines de las pistas, que rompen comercios, que rompen propiedad pública. Entonces, el camino más directo para obtener tus fines es matar al mensajero. Y los mensajeros son los reporteros, los que están a pie de calle, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de las dos cosas más un elemento adicional, que es que yo creo, y eso es una cosa que a mí me da mucha pena, que en lo que está ocurriendo en nuestro país ha abandonado hace tiempo los cauces racionales y ha entrado en el terreno, en el territorio de la barbarie, ¿no? Y yo creo que también hay de barbarie en ese ataque a la prensa. Pensemos en contenedores. Hace unos días estuve en una reunión con abogadas jóvenes que están formando parte de un colectivo inmenso, espontáneo, de abogados y profesores de derecho que están atendiendo en comisarías, detenidos y haciendo ligazón con sus familias para establecer su destino, su situación, etc. Mientras venía para que tengamos esta conversación, he visto que en radio se ha comenzado una campaña de la Cruz Roja pidiendo que dejen pasar ambulancias, Sí. sean quien sea, quienes estén manejando manifestaciones. ¿No tendríamos que empezar a pensar, Raúl, en alguna suerte de movimiento que permita proteger a los reporteros en la calle? Y lo lanzo así porque de varias maneras creo que en las situaciones de violencia abierta es muy difícil, aunque tengamos que insistir, establecer códigos de referencia racionales o mínimamente críticos, pero por lo menos podemos intentar rescatar personas. ¿No tendríamos que empezar a proteger a los reporteros también? A mí me parecería una iniciativa muy violenta, pero yo creo que también la respuesta está en tu pregunta. Justamente lo que ha ocurrido ahora, que estamos entrando en el territorio de la barbarie, es que todos los códigos se han roto. Entonces, si pasa una ambulancia, la apedreas. Eso no, ¿me entiendes? Eso rompe cualquier sentido. Y claro, muere un niño que estaba en esa ambulancia. Me parece haber leído una estadística que dice que 17 muertos indirectos han producido estas protestas, justamente como ese niño que no pudo llegar al lugar a donde debía ser atendido de un cólico intestinal. Me parece, eso es ya, sobrepasa mi entendimiento, ¿ok? Por supuesto, podemos hablar de las carencias del Estado y por qué este niño tenía que viajar para tratarse el cólico intestinal, pero lo concreto es que no debió morir. Y como eso, por supuesto, como este ejemplo, para todos los muertos de las protestas, y yo creo que especialmente para los muertos colaterales de las protestas, personas que tenían que pasar, nada más, a las que tenían que pasar por un mínimo de humanidad y de sensatez, para que no se mueran. Y por supuesto esto se traslapa también a la situación de los reporteros, ¿no? Claro, están haciendo su trabajo. ¿Culpables de qué son los reporteros? ¿Por qué les tiene que caer un palazo? ¿Por qué les tiene que caer una piedra? ¿Por qué los tienen que empujar? Los reporteros, por cierto, son curtidos, están acostumbrados a estas cosas.
¿Ah? Yo conozco reporteros de calle y realmente son personas recias que no le corren al golpe ni a la piedra. Pero no debería ocurrir como está ocurriendo esto ahora, ¿no? No sé. Y yo me sumaría, por supuesto, a esta campaña que tú planteas, ¿no? Ahora, Raúl, tenemos una diferencia enorme si vemos en perspectiva el modo en que se está registrando esta violencia y el entorno en el que transcurrió la violencia de los años 80. Ahora tenemos imágenes en tiempo real. Las redes sociales permiten tener videos de lo que está ocurriendo mientras se perpetran cosas. ¿Cuánto crees que puede sumar esto a mediano plazo en la construcción de las memorias sobre lo que representa este momento? ¿Vamos a tener los mismos problemas que tuvimos para representarnos lo que ocurrió en los 80 en 5 o 10 años más cuando tengamos que contar la violencia del 2023? Pero eso depende de los peruanos. Yo creo que no del registro. Creo que es distinto. El problema no es que existan grabaciones de lo que está ocurriendo ahora y que en los 80 existieran menos grabaciones. Existen los periódicos, hay un acervo informativo. Si uno quiere informarse de lo que ocurrió en los años 80, puede informarse. Por supuesto, una imagen es más explícita que un texto periodístico, probablemente. Depende del texto periodístico también, por cierto. Pero lo que hemos hecho con los años 80 es tratar de conducir el auto, que es nuestro país, sin usar el espejo retrovisor. O sea, le hemos echado la alfombra encima de esos años. No es un problema de registro, no es un problema de que exista o no la información. Es un problema de no querer volver a verla, de no querer informarse de lo que ocurrió en ese tiempo y llevar el país adelante sin recordar tu historia. Y eso me parece que es muy peligroso. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el informe de la Comisión de la Verdad, no tiene nombre, me parece a mí. No por defender el informe de la Comisión de la Verdad, que me parece un informe muy defendible y muy valioso, aunque hay, por supuesto, elementos debatibles. Pero es un informe que no se debate, no se lee, que se ha enterrado prácticamente. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad, yo creo que bastante amplio, que no quiere recordar, que no quiere debatir sobre esos años y que, en fin, ha frenado la posibilidad de que las nuevas generaciones se informen sobre lo que ocurrió en esos años y curiosamente después se indignan cuando a la salida de un colegio le enseñan una foto de Ismael Guzmán a los chicos que están en el colegio y dice es un director de orquesta. Es la respuesta que salió hace algunos años. ¿Cómo no van a decir eso los chicos si esa es una información que no está presente, que no tenemos a la mano? Dirán lo mismo dentro de 20 años, cuando les pregunten por las protestas de ahora. Porque dentro de 20 años, si repetimos el comportamiento que tuvimos con lo del 80, repetiremos también los resultados. Hitos sobre lo que tenemos que regresar, los 80, Bagua, noviembre del 20 y ahora este proceso. Raúl, seguiremos en contacto, una agenda enorme Claro que sí. se abre con esta conversación. Te agradezco mucho por invitarme, César, y por las preguntas y por este espacio de reflexión que es tan necesario. Gracias, Raúl. Abrazo. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.